Las tablas de verdad entonces son aplicables cuando tenemos dos o más proposiciones simples que forman una proposición compuesta a través de los conectivos. Entonces, estas tablas van a cambiar y van a depender de los conectivos que estamos utilizando. Así tenemos, vamos a ver primero para la negación y la conjunción. Si tengo un enunciado P, me dice la comida es sabrosa, esta es la proposición simple. Su negación sería no P, o sea, la comida no es sabrosa. ¿Okay? La tabla de verdad para la negación es esta. P tiene dos posibles valores de verdad, verdadero y falso. La negación le otorga el valor contrario, o sea que si P es verdadero, su negación será falsa. Si P es falso, su negación será verdadera. Si tengo una conjunción, para la conjunción, la comida es sabrosa y abundante. Aquí tenemos dos enunciados simples, que sería la comida es sabrosa, la comida es abundante. ¿Ok? Entonces aquí mi fórmula lógica sería P y Q. Entonces vamos a ver la tabla de verdad aplicable al conectivo y a la conjunción. Para la conjunción vamos a observar lo siguiente. Para el enunciado P, sigo teniendo dos posibles valores de verdad. Perdón, sí, que sea verdadero o que sea falso. Lo mismo sucede para Q, puede ser verdadero o falso, pero yo tengo que revisar las posibles combinaciones de estos valores de verdad de acuerdo a cada enunciado. Entonces tenemos que, distribuyendo estos valores de verdad, verdadero, 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 falso, falso. Luego para Q, verdadero, falso, de forma que tenemos las cuatro posibles combinaciones, ¿sí?, de los valores de verdad. Vamos a observar que la tabla me indica que la conjunción va a ser verdadera únicamente cuando los dos enunciados son verdaderos. Cualquiera de las otras tres posibles combinaciones me va a arrojar, me va a dar como resultado falso para la conjunción. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a notar, aquí empezamos a notar la importancia de las fórmulas lógicas porque podemos evaluar la construcción de nuestro enunciado sin importar qué es lo que está diciendo. Simplemente analizamos y determinamos su forma lógica como está construida. Lógicamente tenemos también tabla de verdad para la disyunción, ya sea inclusiva o sea exclusiva. Y aquí es donde vamos a ver la importancia que mencionamos la sesión anterior de que esté perfectamente definido qué tipo de disyunción estamos utilizando en nuestro enunciado, porque la tabla de verdad va a cambiar. Para la disyunción inclusiva, tengo dos enunciados, las frutas son sanas, la carne roja es fuente de proteínas. Si formulo un enunciado compuesto, las frutas son sanas o la carne roja es fuente de proteínas, ¿ok? Es una O inclusiva, puesto que no estoy indicando lo contrario y se pueden dar simultáneamente, no son mutuamente excluyentes una de la otra. Entonces, ¿qué pasa con mi tabla de verdad? Mi tabla de verdad es la siguiente. En las primeras dos columnas, como en el caso de la conjunción, tenemos todas las posibles combinaciones de los valores de verdad. Siempre en este orden, verdadero, verdadero, falso, falso. Para la segunda columna, verdadero, falso, verdadero, falso.
Ahora, ¿cuándo va a ser verdadera mi disyunción? Bueno, aquí nos vamos a tocar con el caso contrario a la conjunción. En la conjunción solamente era verdadero cuando los dos enunciados eran verdaderos. En la disyunción inclusiva, en la disyunción inclusiva, vamos a ver que esta es falsa únicamente cuando los dos enunciados son falsos, ¿sí? Lo que quiere decir que las otras tres posibles combinaciones serán verdaderas. Esto, vuelvo a repetir, es para el caso de la disyunción inclusiva. ¿Qué sucede con la disyunción exclusiva? Tenemos los enunciados simples. El ganador del concurso es hombre. El ganador del concurso es mujer. ¿Sí? Mi enunciado compuesto sería: el ganador del concurso es hombre o mujer. Aquí estoy utilizando un no exclusivo que por su misma naturaleza lo es, por eso no está indicado con ninguna palabra, ¿sí? O es hombre o es mujer, no puede ser ambos. La tabla de verdad para la exclusión se convierte entonces de la siguiente forma. Si recordamos, en el inclusivo solamente es falsa la disyunción cuando ambos enunciados son falsos. Pero cuando la disyunción es exclusiva, tenemos otro caso en que va a ser falso. Y esto ocurre cuando ambos enunciados son verdaderos, ¿sí? Entonces vemos que la tabla de verdad cambia y por lo tanto, por eso es importante tener determinado perfectamente qué tipo de disyunción es la que nosotros estamos utilizando. Nuestra última tabla de verdad para el condicional: si te esfuerzas al máximo, conseguirás lo que te propones, ¿sí? Como podemos observar en este enunciado compuesto, el sí me indica que aparece el condicional, aunque no está escrito el entonces, ¿sí? Mis enunciados serían: te esfuerzas al máximo, conseguirás lo que te propongas. Si lo escribo como fórmula lógica, entonces tendríamos: si P, entonces Q. Si P, entonces Q. La tabla del condicional me establece lo siguiente. Vemos que tenemos los valores de verdad en todas sus posibles combinaciones para P y para Q. ¿Qué pasa con el condicional? El condicional siempre va a ser verdadero, a excepción de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces el condicional será falso. Es decir, todo el enunciado será falso si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Bien, entonces, estas tablas de verdad, aunque yo las estoy poniendo aquí junto con un ejemplo, ¿verdad? De cada uno de los conectivos, bueno, la tabla va a ser siempre la misma para el conectivo que estemos utilizando, ¿ok? Entonces, bueno, ¿y por qué tenemos entonces que utilizarlos? Siempre van a ser las mismas, ¿para qué estudiarlo? Bueno,
En principio, porque dependemos de los valores de verdad que tenga cada uno de nuestros enunciados para poder obtener nuestro enunciado completo, ¿sí? El valor de verdad del enunciado completo. Pero también vamos a ver más adelante que, pues cuando tenemos diferentes enunciados, o sea, tenemos diferentes conectivos y diferentes enunciados, pues vamos a ir usando estas tablas en combinación y podemos entonces calificar como verdaderos o falsas nuestras proposiciones. Ejemplo. Dice, determina el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Si persiste la pandemia, continuará el aislamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestra fórmula lógica. Para obtener la fórmula lógica necesito identificar los conectivos e identificar los enunciados simples. Mi enunciado A, persiste la pandemia, lo voy a considerar como verdadero, ¿sí? Mi enunciado B, continuará el aislamiento. Esta lo voy a considerar también como verdadero. De tal forma que mi fórmula lógica sería si A, entonces B. Como es un condicional y tanto el antecedente, que en este caso es que persiste la pandemia, como el consecuente, que es que continúe el aislamiento, ambos son verdaderos, entonces, de acuerdo con la tabla, ¿verdad? Mi resultado para el enunciado compuesto será que es verdadero. Recordemos que para el condicional únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, en este caso, mi enunciado compuesto, mi proposición compuesta es verdadera. ¿Sí? Siguiente ejemplo. La proposición compuesta. Si fuiste al cine y no comiste palomitas, entonces no fuiste al cine. Esta es una expresión que nosotros usamos comúnmente, ¿sí? En nuestro diario, en nuestro lenguaje diario, usamos esta formulación como para decir, pues desperdiciaste tu ida al cine, ¿verdad? O sea, pues es como si no hubiera sido, si no era lo más importante que comer las palomitas. Ese tipo en ese sentido usamos esta expresión. O sea, ahora vamos a verla desde el punto de vista lógico, vamos a analizarla. ¿Qué enunciados tenemos? Fuiste al cine, ¿ok? Fuiste al cine, le vamos a dar un valor verdadero. Siguiente enunciado, comiste palomitas. Vamos a decir que el enunciado es falso, ¿sí? Porque recuerden que podemos tener diferentes valores de verdad, ¿ok? Ahora, ¿qué conectivos estamos usando? Tenemos el condicional, sí. Tenemos una conjunción y tenemos una negación. ¿Ok? Y la negación está dos veces. Entonces vamos a construir nuestra fórmula lógica. Mi fórmula lógica quedaría así. Si A y no B, o sea, si fuiste al cine y no comiste palomitas, entonces no A, o sea, entonces no fuiste al cine. Esta sería mi fórmula lógica. Vamos a analizarla
según los valores de verdad que le asignamos a estos enunciados. Yo dije que A es verdadero y que B es falso. ¿Ok? En función de estos valores vamos a analizar la fórmula. Entonces tenemos que ir aplicando. Vamos a hacer primero las negaciones, porque tengo la negación de A y tengo también la negación de B. Recuerden que la negación me va a cambiar el valor de verdad, lo que quiere decir que no A, si era verdadero, entonces ahora será falso. Y como B era falso, no B ahora es verdadero. ¿Sí? Vamos a analizar, vamos a estudiar ahora la conjunción de A y no B. ¿Sí? O sea, esta primera columna con la cuarta columna. Y como ambos son verdaderos, pues la conjunción es verdadera. ¿Sí? Ahora bien, para analizar el condicional, vamos a tener cuidado con esto. El condicional dice si A y no B, o sea, si el paréntesis es mi antecedente, entonces no A es mi consecuente. Y yo tengo que analizarlo en ese sentido, ¿sí? Ese es el sentido que me da la tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad me decía que el condicional es falso solamente cuando el consecuente es falso. El consecuente es no A, ¿sí? Entonces, como el consecuente es no A y el antecedente es verdadero, quiere decir que entonces mi condicional es falso. O sea, todo mi enunciado, toda mi fórmula es falso. Lógicamente, si fuiste al cine, entonces no fuiste al cine, o sea, no, ¿verdad? Si fuiste, sí fuiste, no puede ser que no haya sido, ¿ok? Entonces, estamos viendo aquí cómo la formulación lógica me permite, a través de las tablas de verdad, de los diferentes conectivos que utilizamos en ella, que en este caso fueron 3, y uno lo usamos 2 veces, podemos calificar como verdadero o falso nuestro enunciado compuesto o nuestra proposición compuesta. ¿Sí? Vamos a revisar un último ejemplo. Dice determinar el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Prefiero ir de vacaciones o estar sin hacer nada si tengo tiempo para ello. Vamos a escribir primero la fórmula lógica con los enunciados simples. Tenemos que identificar claramente los enunciados para saber cuál corresponde en la fórmula, ¿no? Entonces tenemos, prefiero ir de vacaciones, es un enunciado. Vamos a decir que es verdadero. Siguiente enunciado, prefiero estar sin hacer nada. Vamos a decir que también es verdadero. Y por último, tengo tiempo. ¿Sí? Tengo tiempo. Y vamos a decir que también es verdadero. Mi fórmula lógica entonces me va a quedar de esta forma. Atención, porque aquí, si tengo tiempo, esa es la condición, entonces va primero, ¿sí? Si sé, entonces A o B. Si sé, entonces A o B. Entonces aquí la situación es que en las palabras, digámoslo así, con el enunciado en nuestro lenguaje, la condición la estamos diciendo al final, pero cuando yo hago la fórmula, la condición la tengo que escribir primero para respetar el orden del conectivo.
¿Ok? Entonces, bueno, vamos a escribir la tabla. Ahora tengo 3 enunciados, A, B y C. A cada uno le asigno el valor de verdad que nos dieron o que definimos al principio. Y ahora evaluamos primero la conjunción y vemos que como tanto A y B son verdaderos, entonces la, la disyunción es verdadera. Ahora, el condicional, como el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, pues el condicional es verdadero. De tal manera que la expresión que tenemos es verdadera.